Una moneda común. No es la primera vez en la historia que se habla sobre este tema. Este nuevo intento es propuesto por Argentina y por Brasil. Los equipos económicos de ambos gobiernos trabajan en una propuesta de una moneda común para transacciones comerciales. El proyecto desde ya genera varias dudas por su viabilidad y sería inicialmente una moneda compartida por estos dos países, naciones que ya están unidas comercialmente dentro del marco del Mercosur. ¿Qué se busca entonces con esta moneda? Pues evitar la dependencia del dólar estadounidense, que en algunas ocasiones es difícil para los países de Sudamérica conseguirlo para poder hacer frente a sus obligaciones internacionales. También eventualmente podría ser usada para dar paso a una moneda común en el Mercosur, que está conformado no solamente por Argentina y Brasil, sino también por Paraguay y por Uruguay, y también podrían unirse posteriormente algunos otros países de la región. En el mundo hay varias regiones que tienen una moneda compartida, ya sea para usos comerciales o para su curso legal, es decir, para las compras diarias que hacemos los ciudadanos. Les mostramos aquí en el debate de France 24 algunos de los ejemplos más destacados. En África, por ejemplo, está el franco CFA, que es usado por 14 estados de ese continente. La mayoría de ellos son antiguas colonias francesas, además de Guinea Ecuatorial, que es o era una colonia española, y Guinea-Bissau, que es una excolonia portuguesa. El franco CPF es usado entre los territorios franceses de ultramar como la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y Wallis y Futuna, que están todos en el Pacífico, en Oceanía. Otro ejemplo destacado, la libra esterlina, tiene curso legal en los 4 países que conforman el Reino Unido, también en las dependencias de la corona, como la isla de Man y las islas de Jersey en el canal, y también los territorios británicos de ultramar como Bermuda, Malvinas, Gibraltar, en donde se usa una versión local de la libra, es decir, como la libra malvinense o la libra de Santa Elena, pero que equivale exactamente lo mismo a la libra esterlina. También tenemos que hablar, no muy lejos de nuestra zona, el dólar del Caribe Oriental, que es usado por 6 países independientes, además de 2 territorios británicos. Estamos hablando de Anguila y Montserrat. Es emitido por el Banco Central del Caribe Oriental, que tiene su sede en la ciudad de Basse-Terre, que es la capital de San Cristóbal y Nieves. También tenemos que hablar del euro. Es tal vez el ejemplo más reciente que tenemos de la puesta en marcha de una moneda común. Es usada por 17 países de la Unión Europea, además de otros países como Andorra, la Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino, en donde es la moneda oficial, pero hay que recordar que estos países no hacen parte de la Unión Europea. También es usado de manera informal, pero se usa en todas las actividades cotidianas diariamente en Kosovo y en Montenegro. Finalmente, el dólar estadounidense es tal vez la moneda más ampliamente usada a nivel internacional para transacciones comerciales. Además de Estados Unidos y de sus diferentes territorios, como por ejemplo Guam, también el dólar es la moneda de curso legal, por supuesto, en Puerto Rico, que es un territorio, un estado libre asociado, también en El Salvador, en Panamá, Ecuador, las Islas Marshall, los estados federados de la Micronesia, Palau, Timor Oriental, en Asia, las Islas Vírgenes estadounidenses, las Islas Vírgenes británicas y las Islas Turks and Caicos. Hay otros ejemplos, como por ejemplo el dólar de Nueva Zelanda, el rand sudafricano, el rublo ruso, el dólar australiano, entre otras monedas que son usadas para simplemente transacciones comerciales porque hay uniones aduaneras o comerciales entre algunos países, o también monedas de curso legal, como ya lo decíamos, para el uso diario entre sus habitantes. Esta entonces es una iniciativa, de una moneda única viable para nuestra región. Eso compromete entonces un marco de una unión aduanera entre los países que quieran apostarle por esta moneda única o esta moneda común, o esto implicaría la conformación o expansión de un bloque como por ejemplo lo estábamos mencionando, el Mercosur. Es necesario entonces que los países primero se incorporen al Mercosur antes de poder usar una moneda común. Es posible entonces tener una moneda única con unas economías tan dispares e inestables como las economías de América Latina. Pues lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Diana Mondino. Ella es licenciada en Economía y también es profesora de Finanzas de la Universidad SEMA en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Le doy la bienvenida a esta hora. Y desde la ciudad de Madrid, en España, se une Juan Carlos Martínez. Él es profesor de Entorno Económico de AI
University allí en la capital española. Ustedes, nuestros televidentes, también les recuerdo que hacen parte de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, también en Instagram y nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24. No olviden también, ya para terminar, que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces preguntándole a Diana, nuestra invitada en la ciudad de Buenos Aires. Diana, gracias por estar con nosotros en el programa, bienvenida. ¿Y es necesario hacer este tipo de esfuerzos en el momento de las coyunturas económicas que se están presentando en América Latina? ¿Es viable apostarle a una moneda común como lo están proponiendo en Brasil y Argentina? Pero sobra decir, Argentina es el país que está como más interesado. En Brasil hay un poco de... quieren estudiar un poco más con cautela la propuesta. Mira, todos estos procesos son muy largos, los que acabas de contar han llevado mucho tiempo para que se puedan poner en marcha. El tema es si es una oportunidad para ambos países o no. Argentina tiene un enorme déficit fiscal comercial con Brasil. El año pasado, Argentina trajo desde Brasil 3.600 millones de dólares más de mercadería que lo que se les vendió. Entonces, cualquier moneda común que tiene un desequilibrio entre ambas partes, lo que hay que pensar es qué haría la persona a la cual le van, entre comillas, sobrar esa moneda, o el que tiene necesidad, de dónde la va a obtener si solamente hay un socio comercial. Si esto eventualmente fuera para incorporar más países, ese problema va desapareciendo, se va licuando. Entonces, yo creo que esto se ha transmitido como si fuera la posibilidad de una moneda común. Luego se ha hablado de que sería un comienzo de unión aduanera que no tenemos hoy. Y ahora aparentemente va a ser simplemente un crédito que Brasil otorgaría a Argentina por un monto que se indexaría de alguna forma entre ambas monedas. O sea, la expectativa inicial fue muy grande y la realidad en estas últimas 48 horas ha sido que lo verdaderamente proyectado es bastante menor. ¿Es factible? Sería factible si las dos economías estuvieran en un equilibrio similar. Pero en Argentina y Brasil, por ahora al menos, tenemos fuertes diferencias en la inflación. Argentina tiene un poquito menos de 100%, Brasil alrededor de 10%. Tenemos un déficit fiscal muy grande y sobre todo hay fuertes diferencias en las políticas laborales, previsionales, comerciales, etcétera, que hace que las economías se muevan a un ritmo muy diferente. Pero a ver, el Sí. objetivo de facilitar costos, todo el mundo lo quiere. La pregunta, que no hay tiempo todavía de haberlo estudiado, es: ¿esto realmente reduce costos o al contrario va a ser una fricción adicional? Porque lo que se le venda a Brasil después no se pueden utilizar esos recursos para comprar en otro lado. Esa parte todavía está por verse. Paso a preguntarle a Juan Carlos, a quien también doy la bienvenida en la ciudad de Madrid, en España. Juan Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Y desde su punto de vista, ¿es viable esta iniciativa de una moneda común para Argentina y Brasil en el marco del Mercosur? Yo creo que no, porque creo que al final una moneda única, y hablo de la experiencia del euro, que es la que conozco muy bien, no es otra cosa que el camino, la estación final de un proceso de integración económica e incluso de integración política. La Comunidad Económica Europea se fundó en 1957 y fue en 1999 cuando se creó el euro. Es decir, había ya un recorrido de más de 40 años de unificación de políticas comerciales, de unión aduanera, incluso de avances en la unión política. Digamos que tratar de construir o crear una moneda única, en este caso entre Brasil y Argentina, a la que se pudieran incorporar otros países, sería iniciar un poco la casa por el tejado y no por los cimientos. ¿Por qué? Porque realmente lo que al menos desde Europa o al menos desde España nos resulta muy difícil de entender es cómo es posible que en América Latina, que desde México a Tierra de Fuego no haya sido posible hasta la fecha crear una especie de zona de libre comercio, una aduanera. Hemos visto distintos ejemplos de integración, pero todos que aparecen, desaparecen. Hemos visto
instituciones o países que van creando instituciones que no tienen recorrido. Tenemos el Mercosur, la Alianza del Pacífico, México con el TLC de Estados Unidos y Canadá, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, es decir, tenemos una sopa de letras y de organizaciones que realmente es verdaderamente complicado el pensar en esa, digamos, unidad comercial de la región. Sin una unidad comercial, sin una coordinación de las políticas macroeconómicas, pensar en una moneda única, como digo, es hacer la casa por el tejado. No tendría ningún sentido ni ninguna viabilidad. Creo que lo primero es integrar comercialmente a la región y a partir de ahí ya es cuando se podría empezar a pensar en una moneda única una vez que las políticas económicas se coordinasen. Hoy por hoy tal vez sí, Juan Carlos, es tal vez la deuda pendiente a nivel histórico que tiene América Latina, es justamente esa integración. Ya tenemos un idioma común. Bueno, Brasil habla portugués, pero la mayoría de los países de Centroamérica y Suramérica hablan español y ya hay por lo menos un idioma común y estamos en pleno 2023 y no hay una integración ni siquiera dentro de las subregiones que hay dentro de la región. Lo que usted dice, el Mercosur nunca terminó de despegar, la Alianza del Pacífico es muy lenta en su proceso de integración. Centroamérica tampoco lo ha podido hacer. Ahí es donde surge entonces la pregunta si es necesario este tipo de anuncios o cómo lo ve usted, Diana, si esto simplemente tiene un tinte político aprovechando el marco de la cumbre que tiene lugar en Buenos Aires, que es tal vez una forma de mostrar que Brasil y Argentina vuelven a acercarse después de esos meses o esos años de estar un poco alejados por las diferencias políticas que había entre los dos países. No me cabe ninguna duda que es un anuncio puramente político. Yo tratando de ser optimista, concuerdo plenamente con lo que decía Juan Carlos, pero tratando de ser optimista pienso esto podría obligar a ambas economías a ser un poco más abiertas o al contrario, vamos a seguir cada día más cerrado. Argentina es una economía extremadamente cerrada, Brasil también, y si uno se limita a comerciar con un solo vecino, la verdad que tiene menos opciones, pero sobre todo que Argentina y Brasil son economías que a lo largo de los años se han desarrollado en forma bastante similar. Hace 30 años, Argentina vendía productos agropecuarios a Brasil. Hoy Brasil no solo nos compra poco, sino que está en condiciones de exportar gran parte de los mismos productos. Teníamos una complementariedad en la industria automotriz. Ahora la industria brasilera ya no es una industria que necesita componentes o partes que solamente las puede obtener de Argentina, para nada. Entonces, estar ligado solamente a un socio limita muchísimo las opciones. De todas maneras, aunque así no fuera, la diferencia de tamaño comercial, Argentina debe mucho a Brasil. ¿Dónde obtendría Argentina los recursos para poder pagar a Brasil? Por eso yo creo que este es un anuncio que fue distorsionado. Todos tenemos tantas ganas de que las economías empiecen a abrirse al mundo, de que dejen de pelear políticamente, que entonces esta posible integración política y posible apertura al mundo, la verdad que tuvo muy buena recepción. Claro. Pero hay otros temas técnicos. No ha habido ningún estudio por parte de los bancos centrales de cómo sería esto. No ha habido consultas a los sectores empresarios o sindicatos de cómo funcionaría esto. Claro. Por lo tanto, si ocurriera sería impuesto por los gobiernos y quién sabe cómo resultaría esto. Es muy prematuro pensar que se pueda llegar a una moneda común. Yo creo que ni siquiera vamos a llegar a una unidad de cuenta para fines comerciales, que lo digo en términos muy simples. Es como anotar en un cuaderno, yo te debo a ti, tú me debes a mí. O sea, ni eso vamos a lograr hacer. Ya vamos a hablar de cómo sería ese proceso o por lo menos cuáles son los estudios y los factores que hay que tener en cuenta para poder comenzar a pensar en una moneda común. Quiero preguntarle a Juan Carlos sobre la experiencia que hay del euro. Lo que uno ve por lo menos desde este lado del Atlántico es que es una moneda que ha sido exitosa en su puesta en marcha. Sí, les tomó mucho tiempo ponerla en curso, casi 35 años hasta el día que entró en funcionamiento, pero vemos cómo representa un factor de estabilidad para países que están aspirando a mejorar sus economías y que también le apuestan al proyecto europeo. Vimos recientemente que Croacia se incorporó plenamente a la Unión Europea y adoptó la moneda, cosa que no han hecho otros miembros que llevan un poco más de tiempo incorporados en esa unión. La experiencia en esencia para usted del euro, ¿es exitosa? ¿Es el euro un caso de éxito de una moneda común?
Desde mi punto de vista, sin ninguna duda, es un auténtico éxito que en este momento haya 20 países que utilizamos la misma moneda, que comerciamos en la misma moneda y que encima esos números de países vaya a incorporarse en los próximos años. De hecho, hablabas, hay países como Kosovo, Bosnia, que están eurizados. Yo creo que ha facilitado los intercambios comerciales, ha facilitado las transacciones, nos facilita la vida a los europeos cuando nos movemos. Pero como digo, al final es una historia de éxito que no ha estado exenta de problemas. El haber hecho una unidad monetaria no ha sido sencillo y lo vimos durante la crisis de 2000, la crisis financiera, los años 10, 12, que el euro tuvo problemas. Hubo riesgo incluso de que algún país como Grecia abandonase el euro. Pero porque es muy importante para tener una moneda única, tener una cierta afinidad macroeconómica, tener una convergencia macroeconómica donde los países, digamos, tienen parámetros o trabajan en tener parámetros macroeconómicos similares. Eso es la clave de bóveda de tener una moneda única y eso es lo que hoy es absolutamente imposible de encontrar en América Latina. No solamente esa sopa de letras de distintos procesos de integración regional, sino también economías absolutamente distintas desde el punto de vista macroeconómico, economías que no tienen nada que ver, pues hablaba mi compañera del desajuste fiscal o de la inflación en Argentina, con la inflación, bueno, quizá ahora está elevada en todos los países, pero que antes del COVID te la podías encontrar en Chile o en Perú. El grado de apertura de esas economías no es lo mismo el grado de apertura de Chile que el grado de apertura de Mercosur, que es una asociación muy cerrada al exterior. Realmente son muchas las cosas que hacen que yo creo que hoy sea inviable ese proceso. El euro para mí es una historia de éxito, pero es una historia de euro que hay que seguir, una historia de éxito que hay que seguir trabajando todos los días en esa coordinación de las políticas macroeconómicas. Sin esa convergencia macroeconómica es muy difícil que una moneda tenga éxito. Sí, sobre todo cuando hay un desbalance económico, cuando hay países tan grandes económicamente hablando como por ejemplo Alemania o Francia o los Países Bajos y hay países con unas economías todavía con muchos problemas después de haber pasado por gobiernos socialistas o comunistas, como es justamente el caso de Croacia, que se ha incorporado recientemente y le ha costado mucho también, por ejemplo, a los países bálticos lograr llegar a los estándares para poder adoptar el euro. Sin embargo, lo han hecho de manera exitosa a pesar de las dificultades. Diana, en este caso y en esta coyuntura que nos trae este proyecto o esta propuesta de una moneda común, también vale la pena hacer una evaluación de cómo está el Mercosur en este momento. Una organización de tipo comercial de estos países del sur que se politizó mucho. ¿Qué evaluación hace usted ahora del Mercosur? ¿Esto puede servir de pronto como un nuevo punto de partida, una forma de refrescar el Mercosur para ponerlo a andar con esas bases con las que se apostaban en los años 90? A ver, el Mercosur está agonizando. Fue pensado con un mundo muy diferente, con unas necesidades del mundo muy diferentes y con una capacidad productiva de los países que no ha crecido al ritmo en generar competitividad, en generar integración, en cumplir con protocolos de sanitarios que tienen en el resto del mundo. Hoy el Mercosur, en vez de facilitar el comercio entre los países que conforman, lo que hace es dificultar el comercio con otros países. Es lo que se llama desviación de comercio. Se vende dentro del Mercosur porque para comprar o vender a otros países se han subido tantos los impuestos. Normalmente una unión aduanera significa que entre los países hay menos restricciones. Lo que Mercosur hizo es poner más restricciones hacia los demás. Entonces no hemos tenido esas ventajas de habernos solucionado. Por otra parte, tenemos estructuras productivas muy similares. El sector agropecuario es lo más importante en los países del Mercosur. Las necesidades de los tipos de consumo de la población son muy similares. Por lo tanto, la única forma que habría de mejorar esta relación es que alguno de los países fuera extremadamente competitivo, extremadamente eficiente. Y ninguno lo es, pero sobre todo Argentina, que yo estoy en Argentina, no lo es porque tiene una extraordinaria carga impositiva o fiscal. Y eso hace muy difícil. Si esto se revitalizara el Mercosur y es para hacer más eficiente dentro del Mercosur, ojalá se logre.
Si en cambio es para seguir haciendo más difícil vender a otros países del mundo y poner restricciones, la verdad que solamente causaría un perjuicio. Claro. Y Juan Carlos, su punto de vista, ¿qué evaluación hace usted del Mercosur y cómo serían esos primeros pasos que debería de dar la región de América Latina de cara a poder tener una moneda común? ¿Es primero entonces necesario una unión aduanera? Primero, mejor hacer una creación de un mercado común, ir eliminando aranceles. Ustedes son los expertos, les doy la palabra. Juan Carlos. Bueno, es un poco lo que veníamos hablando. Mercosur es una organización muy proteccionista de cara al exterior. Y de hecho, Mercosur es un bloque que se ha preocupado de comerciar internamente, pero no de abrirse a otros. Ahora tenemos ese tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea que lleva negociándose, ¿cuánto? Casi 20 años y que no acaba de concretarse y que una vez que ha sido aprobado ahora tiene que ser ratificado y llevamos ya tiempo en ello. Es verdaderamente complejo. Y en el fondo subyace lo que decía mi compañera, mucho proteccionismo. Brasil es un país muy proteccionista, Argentina es un país muy proteccionista. En estos momentos Uruguay quiere firmar un acuerdo de libre comercio con China, quiere abrirse al exterior, quiere evitar esas barreras que decía. No, solo comerciamos entre nosotros y dificultamos el comercio con el exterior. Pues Uruguay lo quiere hacer con China, pero eso Mercosur no se lo permite, lo cual ahí genera ese conflicto. Al final volvemos a esa fragmentación del comercio regional. Latinoamérica es una región que comercia muy poco entre ellos. Aproximadamente 15-18% de las exportaciones latinoamericanas son intrarregionales, cuando en Europa estamos hablando de niveles en torno al 60-70%. Por tanto, sois países que comerciáis muy poco entre ellos mismos y que encima están bastante cerrados. Que, por ejemplo, Argentina, que Chile tenga tratados de libre comercio con multitud de países, pero en cambio no lo tenga con Argentina, que comparte frontera a través de la cordillera, es algo verdaderamente difícil de entender desde Europa, ¿no? Que te vayas a buscar acuerdos comerciales con países a los que a veces es difícil encontrar en el mapa, pero que no tengas un acuerdo de libre comercio con Mercosur. Este es el gran problema, la falta de integración regional desde el punto de vista comercial. Ese sería el primer paso. Después, la integración económica o la coordinación económica. Y la moneda única llegaría pues mucho tiempo después de haber trabajado en esos aspectos. Por eso yo creo que esto ha sido pues un anuncio, una ocurrencia de que es algo que vendría bien, pero que realmente yo creo que todos los propios miembros del gobierno argentino, del gobierno brasileño, se han dado cuenta que esto es una entelequia y que hoy por hoy es absolutamente inviable. Hay muchas cosas que hacer antes de crear una moneda única, en este caso entre Argentina, Brasil o en el conjunto de la región. Además, entra también en disputa esta soberanía monetaria, qué tanto están los países dispuestos a cerrar sus bancos centrales, a ceder la soberanía otro país o a un conjunto de países para tener una moneda común. Vemos el caso, por ejemplo, de Ecuador, El Salvador y Panamá, que son economías dolarizadas. ¿No convendría dolarizar la región? ¿No sería más fácil unificar todo el continente americano con el dólar estadounidense, que es la moneda, como lo decía yo, de mayor curso e intercambio a nivel comercial en la zona? Pues finalmente Estados Unidos es económicamente el país más importante del continente, es nuestro referente en muchas cosas a nivel comercial, es el país con el que más comerciamos, además de China, pero es muy importante para la región. ¿No convendría para el continente, Diana, dolarizar? A ver, habría que empezar por no tener déficit fiscal, porque los países con déficit fiscal, y Argentina es el campeón mundial, lo que hacen es imprimir dinero. Su banco central está al servicio de lo que necesita el gobierno. Por lo tanto, eso tendría que desaparecer y es un desafío político muy, muy grande. En cuanto a dolarizar, hay políticamente mucho resquemor, pero francamente lo facilitaría. Y si te fijas en Latinoamérica, el uso de Bitcoin, por ejemplo, como tiene El Salvador, bueno, ahí ya es moneda de curso legal, pero en muchos países latinoamericanos es extremadamente usado. La gente no quiere tanto su propia moneda y quiere algo que le permita comerciar con el resto del mundo. La verdad que dolarizar o alguna otra opción que impida que los gobiernos tengan la flexibilidad que están teniendo ahora
para cambiar. Yo sé que la palabra flexibilidad suena como algo positivo, pero en realidad termina generando inflación. Sin embargo, y fíjate un caso, por ejemplo, Perú, que ha tenido enormes problemas políticos en todos los últimos años y ahora evidentemente también, simplemente porque tiene un banco central que se comporta de una forma muy recta, no está teniendo problemas propiamente de inflación. Si Latinoamérica se dolarizara, dejando de lado los temas políticos, tendría que comenzar a tener cada país un Estado más eficiente. Y la verdad que sí, crear una moneda común, como decía Juan Carlos, llevaría 30 años. Lograr estados eficientes en Latinoamérica no sé cuánto tiempo nos llevará. Sí. Pero es un tema que es tabú en este momento. Diana, eso me trae un poco a la memoria el caso de Argentina en los 90 cuando tenían paridad entre el peso argentino y el dólar, pero justamente esto empezó a venirse abajo. No sé si el propósito del gobierno argentino en ese momento era dolarizar en un futuro la economía argentina, pero justamente esto se vino abajo porque el Banco Central argentino empezó a imprimir más y la inflación en Argentina empezó a incrementarse y pues claramente el peso ya no podía sostener una paridad con el dólar. ¿Es así o es mi mala memoria sobre este episodio de la economía argentina, de los tantos que ha habido? Es parecido. Argentina efectivamente no emitió dinero, pero sí tenía un enorme nivel de endeudamiento. Y para tener ese nivel de endeudamiento necesitabas pagarlo básicamente en dólares, para lo cual necesitabas abrir más rápido la economía para que se exportara más y tener más dólares. Y ese proceso fue a Sí, ritmos diferentes, no se llegó a tiempo, más los problemas políticos, porque hubo una reducción de gasto muy grande sí. y la gente que dejó de recibir esos beneficios públicos por privatizaciones de empresas, etcétera, la verdad que hubo un quiebre en la sociedad que hasta el día de hoy no solo no se ha subsanado, sino que creo que se ha profundizado. Y Juan Carlos, retomo la pregunta de la dolarización. ¿Usted qué perspectiva tiene sobre este tema? ¿Y usted cómo analiza los casos de estos tres países que han dolarizado sus economías? Ecuador, Panamá, que lo hizo ya hace muchísimo tiempo, y El Salvador. Y bueno, tengo que poner también sobre la mesa Venezuela, que está prácticamente con una economía dolarizada de manera sin ser oficial, pero la economía y la vida diaria se mueven dólares allí. La dolarización está bien porque evita lo que Diana decía antes, que el Banco Central se ponga a financiar el déficit público, genere un exceso de oferta monetaria que acabe en tasas de inflación muy altas. Te da una disciplina, es decir, no puedes imprimir dólares puesto que no tienes la máquina de hacer dólares, esa máquina está en Washington. Pero el problema de la dolarización, y Ecuador es el ejemplo perfecto, es que necesitas tener un flujo de dólares para poder hacer frente a todos los pagos. El gobierno paga los salarios públicos, paga las pensiones, paga el gasto público en dólares. Por tanto, necesita conseguir dólares. Ahí está el problema. ¿Cómo consigues esos dólares? Panamá, de alguna manera, juega con ventaja. Tiene el canal y el canal es una fuente de entrada de dólares absolutamente espectacular. El Salvador tiene las remesas que recibe El Salvador en dólares de aquellos salvadoreños que están básicamente en Estados Unidos, le ayuda a tener ese flujo de dólares. Pero pensemos en el Ecuador. Ecuador, a pesar de tener remesas, llega momentos, sobre todo cuando el precio del petróleo cae de forma notoria, y eso ocurrió en 2009, ocurrió hacia finales del 14, del 15, ocurrió cuando el COVID, que Ecuador se queda sin los dólares que necesita para poder financiar su economía. ¿Y cómo consigue esos dólares? Es complicado. Pues la única forma es a base de endeudamiento, y entonces es endeudarte con Fondo Monetario Internacional o vender la producción de petróleo a futuro, como hizo Correa en el año 2009, para conseguir ese flujo de dólares. Si no tienes entradas de dólares porque estás exportando y consigues exportar y con eso consigues entrar de dólares o suficientes remesas o turistas que te traigan esos dólares o inversión extranjera, tienes un problema. El problema es que cada vez que esa entrada de dólares bajes te pone al borde de la suspensión de pagos. Ese es el gran problema. La dolarización te arregla algunos problemas en el corto plazo, como por ejemplo esa hiperinflación que tenía Ecuador a finales de los 90, que tenía en su momento Argentina en los 80, porque no puedes imprimir no puedes imprimir la moneda que Dólares, no es claro. tuya, que es el dólar, pero te ata a una situación muy complicada. Entrar en la dolarización, como entró el Ecuador, como estuvo cerca de entrar Argentina a finales de los 90, bueno, es fácil. Salir de ella es prácticamente, no digo que imposible, pero sí costosísimo para
para cualquier país. De hecho, Correa en Ecuador nunca le gustó la dolarización y él sabía que no podía abandonarla, ¿no? Con lo cual, a mí no me parece que sea una buena solución. Al final, realmente es decir, bueno, adopto una moneda simplemente para compensar mi falta de disciplina macroeconómica, mi falta de disciplina fiscal, mi falta de disciplina monetaria. Y yo creo que ese no es el camino. Lo que tienes que conseguir es esa disciplina fiscal y monetaria. Y Diana ponía el perfecto ejemplo del Perú. Probablemente pocos países en Latinoamérica llevan unos años, ¿no?, con mayor turbulencia política, pero gracias a una política muy seria de su Banco Central, del señor Velarde, pues el sol es una moneda estable y no tiene las turbulencias que otros países con más turbulencias económicas que otros países con más estabilidad política están teniendo. Sí, aquí lo hemos analizado, aquí en el debate de France 24 hemos hablado sobre esa impresionante estabilidad que presenta Perú después de una pandemia, toda la inestabilidad política y la economía se mantiene a flote relativamente en calma a pesar de la turbulencia y se mantiene incluso recibiendo buena inversión extranjera, que también eso llama mucho la atención dado el escenario político que presenta. Vamos llegando ya al bloque final del programa, quiero que hagamos entonces las conclusiones de lo que nos deja esta propuesta, esta idea de tener una moneda común, por lo menos iniciando en el marco del Mercosur entre Argentina y Brasil, si esto es viable y si claramente lo que deja esto en evidencia es la indisciplina fiscal y económica de los países latinoamericanos y esa falta de integración regional que sigue siendo una deuda pendiente, vuelvo y lo digo. Comienzo entonces por Diana y dejo a Juan Carlos para el cierre. Diana, adelante. Pues sí, pues justamente muestra todo eso que decías y muestra el temor que tienen estos gobiernos a abrir la economía. ¿Por qué vender solo a un país y no a todos aquellos que puedan o quieran comprar? Muestra también la necesidad de hacer fuegos artificiales de política para decir que va a haber algún beneficio, y tenemos cantidad de ejemplos en donde buscar la solución mágica, ni para hacer dieta a las personas, ni para hacer dieta a los gobiernos, pueden funcionar. Solamente con aumento de productividad, abrir la economía y mejorar todos los indicadores que mencionaba Juan Carlos al principio, recién ahí los países pueden crecer en forma sostenida y que la población viva mejor. Y Juan Carlos, su conclusión para el cierre. Mi conclusión es que ojalá la integración económica, la integración regional, tomara cuerpo de una vez por todas en Latinoamérica. Antes hablabas de esa lengua común, el español o el portuñol que hablan los portugueses, esa cultura común. Latinoamérica es la región del planeta que en teoría lo tiene más fácil para esa integración comercial. A diferencia de Europa, 1957 se creó la Comunidad Económica Europea solamente 12 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos lo que supuso. Y allí estuvieron los que habían estado en bandos enfrentados. Latinoamérica lo tiene todo a favor y no ha sido capaz de avanzar en la integración regional. Europa lo tenía todo en contra y lo ha hecho. Quizá esa es la gran lección que debe sacar Latinoamérica. Dejar de un lado la ideología, las rivalidades y pensar en esa integración comercial, en ese mercado que puede ser que empiece en México, acabe en Tierra de Fuego y que facilite esos intercambios comerciales, que facilite una coordinación de las políticas macroeconómicas y que algún día pueda tener como colofón una moneda única. Es que vemos el caso de África, lo mencionaba yo, el Franco CEFA, que une a 14 países francófonos y a un país hispanoparlante y un lusoparlante en África, y lo tuvieron fácil justamente por esta integración lingüística, y hay más avances en integración en esos 14 países africanos que solemos mirar a África por encima del hombro, y ellos nos están dando ahí una lección, y es una moneda que ya lleva muchísimo tiempo, a pesar de lo que genera en torno al pasado colonial. Sin duda alguna es una deuda pendiente. Veremos entonces esta propuesta cómo se desarrolla en los próximos días, en las próximas semanas, y qué conclusiones dejan este encuentro de la CELAC en Buenos Aires, donde fue presentada esta idea, y si otros países pues se muestran interesados en esta moneda común para la región de América Latina, o por lo menos en el Mercosur. A Diana y a Juan Carlos les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis interesante para la audiencia de France 24.
cuatro de habernos puesto en palabras muy simples estos temas económicos para entender lo que están proponiendo los presidentes de Brasil y Argentina. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. En nombre del equipo técnico les agradecemos por haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias. Pueden seguir dejando los comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.